Jóvenes, una nueva generación, muy buenas tardes. Quiero comenzar con una historia. Por allá en 1906, un japonés llamado Soichiro Honda nacía en las montañas cerca al pueblo de Fuji, en Japón. No le gustó el estudio. Desde niño fue declarado como incompetente por sus padres y amigos, al punto que en quinto de primaria escribió una frase célebre que se volvió famosa en todo el mundo. Dijo: si la teoría promoviera la creatividad en el colegio, todos los profesores serían inventores. ¡Wow! Fue expulsado en su colegio, no le gustó nunca el estudio, decía: eso es pura monotonía, eso no sirve para nada. Finalmente, a los 21 años, fue contratado en un taller de mecánica en Japón, en Tokio exactamente, para trabajar arreglando motores de carros. Sin embargo, desarrolló un producto genial: eran los aros de los pistones. Y él muy inteligentemente, sin tener noción de estudio, se fue a Toyota. Toyota sería su competencia más adelante. Y Toyota comenzó a comprarle, a partir del año 1922-23, todos los aros de los pistones. Todos los motores Toyota tenían los aros de los pistones del señor Soichiro Honda. Finalmente llegó la Segunda Guerra Mundial, terminó en 1945, pero su pequeño y humilde taller fue devastado, quedó en cenizas. Ahí sí, perdónenme la expresión, más le decían incompetente, más lo criticaron, todo el mundo se le vino encima. Se dedicó un año al alcohol, en una cantina, deambulaba por las calles, quedó en la miseria absoluta, pero a los 40 años, exactamente en el 1946, cogió una hoja de papel, comenzó a hacer un boceto. Era un motor donde le metió agua y le metió aceite. Lo probó y el motor funcionó. Tenía un ruido particular, el motor sonaba como chuc, 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 al punto que muy creativamente él le puso y lo bautizó como el motor chucu 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 chucu. De ahí comenzó a venderle a todo lado y se convirtió en el motor Honda Type A, así se llamó. Finalmente todos conocemos la historia de las motos Honda, de los carros Honda. ¿Y a qué voy con esto? Que de un incompetente a un soñador, y de un soñador un visionario, y de un visionario un gran hombre en la industria del mundo, se convirtió el señor Soichiro Honda, con un eslogan que lo puso en 1950, The Power of Dreams, el poder de los sueños. Si tú alineas tus sueños con el Señor Jesucristo, con esta palabra que Ivonne Mora nos trae hoy, no serás más incompetente ni para el mundo ni para nadie, porque tú eres muy competente para el Señor. Escuchemos esta predicación de Ivonne Mora. Que el Señor los bendiga. Un saludo cordial para todas las personas que están en este momento viendo este video. Cuando nosotros vamos al libro de Números, en el capítulo 11, en el versículo 23, encontramos una pregunta, una de las tantas preguntas que vemos que el Señor hace a los seres humanos a lo largo de la historia bíblica. Y esta pregunta me impacta muchísimo, es una pregunta que el Señor da como respuesta a Moisés. En este capítulo 11 el Señor le pide a Moisés un grupo de personas que se levanten como soldados. Pero este grupo de personas, el pueblo de Israel en ese momento, con ese grupo de soldados apartados por Moisés, tenía un conflicto interno. Y era esa desesperanza que había crecido en su corazón a raíz de las cosas que les estaban haciendo falta, como la comida. Ellos tenían una necesidad física que era la del alimento, carne, y por eso estaban extrañando su antigua tierra, Egipto. Así que Moisés les dice: bueno, tú me dices que conforme un gran ejército, aquí está tu ejército, están pidiendo carne. Y el Señor le dice a él: bueno, darles carne a todos ellos. Así que Moisés hace un análisis muy rápido a través de su lógica, y él dice: no, pero si pescamos todos los peces del mar, no alcanzarían para alimentarlos. Si cogiésemos todos los rebaños que tenemos de animales, tampoco alcanzaría la carne para alimentarlos. Así que el Señor responde a esto que él está diciendo allí con una pregunta que quiero leerles allí en Números 11, versículo 23. Dice lo siguiente: entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Son unas palabras fuertes pero contundentes que le hace el Señor a Moisés en ese momento. Pero es una pregunta que nos hace a nosotros el Señor también hoy. Y la respuesta que nosotros podemos dar a esta pregunta es fundamental. Así que te la hago a ti en esta tarde. ¿Será que el brazo de Dios ha perdido su poder? ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder?
¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Es la pregunta que te hace el Señor hoy. ¿Qué respuesta darías tú? Antes de conocer del Señor Jesucristo, nosotros estábamos incompletos espiritual, moral y mentalmente. Nosotros éramos incapaces de conocer la verdad de Dios. Creíamos en nuestra propia fuerza, en nuestros talentos, en las cosas que hemos podido haber aprendido, en nuestros títulos, y creíamos que esa capacidad que nosotros teníamos era suficiente para poder realizar lo que el Señor nos haya llamado a realizar. Y ese pensamiento lo hemos incluso traído a nuestro ministerio, lo hemos traído a nuestra vida como hijos de Dios. Y tal vez en este momento nos encontramos en ese punto de nuestra vida en que tenemos muchas cosas que realizar, una larga lista de cosas por hacer, y de pronto encontramos en medio de esa lista una lista alterna dentro de nuestros propios pensamientos, y es: no lograré hacer lo que tengo que hacer, no alcanzaré a cumplir con todo lo que está en esta lista. Nos encontramos en el desánimo, nos encontramos fatigados, cansados, encontramos definitivamente que no podemos lograr todo lo que hemos plasmado en esa lista de cosas. Incluso hemos llegado a tener ese sentimiento de incompetencia en nuestra vida. En el libro de Lucas encontramos una historia que de por sí está en todos los evangelios, y es la historia de los 12 discípulos del Señor Jesús. Dice la palabra allí en Lucas capítulo 6, versículo 12: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Y sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaba el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Esta lista de personas que nos enseñan los evangelios a nosotros y que terminaron siendo los apóstoles del Señor Jesús, ellos precisamente no llegaron allí ante el Señor Jesucristo con todo el conocimiento de lo que ellos tenían que hacer, con toda la revelación. No sabían ni siquiera el llamado que ellos tenían que realizar, ni siquiera sabían que tenían una labor. El carácter que cada uno de ellos tenía era fluctuante dentro de las emociones. Eran personas incapaces espiritualmente, incapaces moralmente, incapaces mentalmente. Pero precisamente eso es lo que el Señor vio en ellos, esa capacidad que tenían de ser tan incapaces de poder lograr algo por sí mismos. Y empieza el Señor Jesucristo a llevarlos a ellos por el camino de la enseñanza. Ellos ya tenían un conocimiento previo en la palabra de Dios, a lo mejor desde muy niños, por estar dentro de la comunidad judía, por ser judíos en sí mismos, tenían el conocimiento pleno. Pero como muchos de nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, pero no sabemos qué hacer con ese conocimiento, no tenemos la revelación del Espíritu para poder realizar las grandes hazañas. Y si le sumamos a esto la condición de nuestros pensamientos, la condición con la que llegamos a Dios desgastados, cansados, adoloridos, heridos en nuestro corazón, con ganas de hacer muchísimas cosas pero no saber cómo finiquitarlas, entonces imaginémonos así a estos 12 jóvenes, a estos 12 muchachos que el Señor escogió para que pudiesen llevar a cabo la obra del Señor, luego de que Él no existiera, por supuesto. Empezamos a ver a través de los evangelios un cambio en su carácter, un cambio en la forma de realizar las cosas, en sus acciones, un cambio que definitivamente gracias a Él nosotros pudimos ahora también recibir la palabra, el evangelio de Dios. Así que quiero que me acompañes a mirar muy de cerca qué es lo que deberíamos de nosotros hacer, cómo deberíamos nosotros de actuar cuando ese sentimiento de incompetencia nos llega a nuestro corazón y como que nos obliga a tirar la toalla, a renunciar a nuestros sueños, a dejar todo inconcluso, y con ese sentimiento
de no poder continuar y de que no lograremos alcanzar lo que realmente necesitamos alcanzar, que es lo que el Señor nos ha entregado a nosotros, nuestro llamado. Número 1, tenemos que aprender a corregir la forma en que pensamos de nosotros mismos. Hay un episodio allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 14 al 20, que nos habla que los apóstoles estaban cerca a un monte con el Señor Jesucristo. Y había allí un muchacho endemoniado. Y el padre de este muchacho endemoniado lleva a este joven hasta los discípulos. Y los discípulos ya llevaban por lo menos un año caminando con el Señor Jesucristo. Y a la hora de sacar el demonio de este muchacho no lo lograron, no lo consiguieron. ¿Por qué no lo lograron? ¿Por qué no lo consiguieron? El mismo capítulo nos indica a nosotros que era la falta de fe que ellos tenían. Les dice el Señor: generación incrédula y perversa. Fue por la falta de fe que ellos no lograron sacar esos demonios. Resulta que la falta de fe también se radica mucho en la inseguridad que nosotros tenemos para realizar alguna obra. A lo mejor ellos eran conscientes en parte de la autoridad que el Señor les había entregado a ellos para echar fuera serpientes y escorpiones y para sacar endemoniados y sanar enfermos, pero ellos tenían poca fe y poca confianza, tal vez poca confianza en que ellos pudieran lograr realizar esta tarea, y esto se ve reflejado en la incredulidad, en la falta de fe. Por eso es importante que nosotros podamos corregir la forma en que nosotros pensamos de sí mismos, ese sentimiento de incompetencia que nos lleva a nosotros a encontrarnos defraudados de sí mismos, pensando todo el tiempo en aquel fracaso que suscitó de nuestras tareas, por el cual estamos desanimados, tristes, acongojados, afligidos. Es necesario que lo quitemos. Pensamientos tales como: nunca lo voy a conquistar, nunca voy a entender este tema, o tal vez no estudié para esto, no me solicites hacer esta tarea porque nunca la he realizado, nunca me la enseñaron, no tuve padres, no voy a poder amar a alguien porque no recibí el amor de ellos. A lo mejor ustedes están esperando mucho de mí, pues no esperen mucho de mí porque no lo lograré y no lo haré. Pero también pensamientos dañinos como de aquel tipo orgulloso, es decir, todo lo puedo manejar, yo todo lo sé, todo lo he logrado conseguir, mira mis títulos, mira todo lo que yo he podido levantar a raíz de todo mi conocimiento. Estos dos extremos hacen que nosotros no podamos vivir una plena vida en el Señor Jesucristo, hace que nosotros no podamos conquistar nuestras tareas. Por eso es necesario que esos pensamientos que toda la vida que hemos traído y hemos tenido acerca de nosotros mismos, los cambiemos. El Señor piensa cosas diferentes acerca de lo que nosotros pensamos de sí mismos cuando nos miramos en el espejo, cuando estamos allí en medio de una situación que nos ha causado aflicción. El Señor dice: tú lo puedes hacer. Identifica esa debilidad que puedas llegar a tener y puedes volver a reencauzarte y lograrlo. El Señor tiene pensamientos de bien para nosotros y no pensamientos de mal, dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Así que el tipo de pensamientos que nosotros tenemos de sí mismos va a lograr que nosotros podamos alcanzar o no alcanzar nuestras metas. Por eso es necesario que pensemos como piensa el Señor de sí mismos. El Señor tiene un pensamiento muy diferente acerca de nosotros de lo que nosotros pensamos de sí mismos, y como esos pensamientos son mucho mejores de lo que nosotros podemos pensar de nosotros mismos, entonces comencemos a pensar esos mismos pensamientos de Dios. Pensemos que somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Pensemos que somos hechos justicia de Dios. Pensemos que nosotros hemos sido una nueva criatura en el Señor. Pensemos que somos su nueva creación en Cristo. Pensemos que somos victoriosos en Él. Pensemos que estamos creciendo cada día de gloria en gloria, de victoria en victoria. Creamos definitivamente y pensemos sobre todo de sí mismos que fuimos trasladados del terreno de la hostilidad, de la oscuridad, del pecado, allí al reino del amado Hijo. Comencemos a pensar definitivamente que estamos unidos en Cristo y que somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros cambiemos ese tipo de pensamientos y podamos pensar como Dios piensa acerca de nosotros, allí ese sentimiento de incompetencia,
impotencia, ese sentimiento de no poder lograr las cosas, el desánimo, la aflicción debido al fracaso y los errores, la culpabilidad será eliminada para siempre de nuestro pensamiento y lograremos alcanzar aquellas cosas que hasta ahora se nos han dificultado. Número 2, un punto importante también es el acercarnos a Dios. Resulta que cuando tenemos ese sentimiento de incompetencia, cuando tenemos ese desánimo a flor de piel, cuando decimos no queremos hacer nada, nuestra batería, nuestra carga está a cero, es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. Acercarnos más a Dios a través de la oración. Pero no debemos pedir mal, sino pedir conforme el Señor quiere que nosotros podamos orar, según el propósito que el Señor pone en nuestro corazón. Y recuerdo mucho el Evangelio de Mateo, por supuesto, capítulo 20. Allí, desde el versículo 20 en adelante, se nos habla de una situación que se le presenta al Señor Jesucristo. Y es una mamá afanada porque sus dos hijos se sienten cada uno a la izquierda y a la derecha del Señor Jesucristo cuando estén allí en el cielo. La respuesta del Señor Jesucristo es: ni siquiera yo sé quién se sentará a mi lado allí. Así que luego, posterior, les enseña acerca de la humildad. Aquel que quiere ser más grande en el reino de Dios tiene que servir a otros. Y esta era la enseñanza que le estaba dando el Señor a ellos, a sus discípulos. Pero en ese caminar y en ese trasegar, los discípulos, por supuesto, ahí no lo habían entendido. Ya habían pasado tiempo con el Señor Jesús. Sin embargo, era necesario recordarlo de nuevo para que ellos continuaran aprendiendo. Y solamente empezamos a ver cómo ese cambio de ser los grandes discípulos del Señor, de ser los únicos, los que podían saberlo todo, los que tenían la única autoridad, pudieron darse cuenta con el tiempo que era a partir de la humildad. Y esto solo se consigue a través del acercamiento a nuestro Dios. Lo decía al principio, cuando nosotros no conocemos del Señor Jesucristo, creemos que nuestra capacidad está basada en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros tenemos como conocimiento, en nuestras capacidades, en nuestros talentos. Pero es necesario que ese punto en nuestra vida se haga real, el acercarnos a Dios. Siempre que nosotros empezamos a ver nuestros fracasos, el Señor aprovecha esas situaciones de incompetencia en las cuales nosotros nos encontramos, esos pequeños tropiezos o obstáculos que tenemos en nuestra vida, para atraernos a Él, para decirnos a nosotros que realmente necesitamos acercarnos a Él para que Él se potencie a través de nosotros, para que el fluir de su poder y de su autoridad realmente sea a través de nuestra vida. Es importante que nos acerquemos a Dios porque de esta manera vamos a fortalecer nuestra relación con Él. Pero también es importante el acercarnos a Dios porque va a edificar nuestra fe en el Señor. Hablábamos acerca de que la incompetencia en nosotros se viene a raíz de ese sentimiento de inseguridad por aquel fracaso que hemos de pronto realizado, en el cual hemos cometido. Y entonces empezamos a tener ese sentimiento en nosotros que nos lleva a pensar con incredulidad. Bueno, cuando nos acercamos a Dios, nosotros vamos a empezar a edificar nuestra fe. Pero también el punto importante es que nos lleva a depender de Dios, no a depender de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de nuestro conocimiento, sino a depender de Dios. Y esto, por supuesto, cambia en nosotros la forma como vemos la situación y como vemos las cosas. Eso inalcanzable para lograrlo debido a ese fracaso que hemos tenido en ese momento, entonces se quita de nuestra vista, nos deja un panorámico amplio, como en el caso de los apóstoles. A los apóstoles se les cambió la visión del mundo, la visión de lo que ellos simplemente habían visto desde pequeños y cómo se podía concebir la vida a partir de lo que ellos habían conocido por sus sentidos, por todo su conocimiento sensorial. Ahora se les estaba cambiando
cambiando para siempre, de una manera rotunda su visión, porque ahora su visión era espiritual. Por supuesto, su tarea ahora no era solamente física, sino también era espiritual. Así que debemos nosotros comenzar a acercarnos a Dios a través de la oración, a través de la meditación de la palabra. Cuando meditamos la palabra de Dios, entonces comenzamos a ver de cerca la forma como trabaja Dios a través del ser humano. Y esto es importante para nosotros porque siempre al lado de la incompetencia está el pensamiento de no sé cómo hacerlo, no sé cómo lograrlo. Bueno, pues la palabra de Dios nos capacita para ello. Esto sucede porque el conocimiento de la palabra de Dios quita de nosotros toda mediocridad, quita la pereza, quita todo el pensamiento de pobreza, ese espíritu de no puedo, de cobardía. La misma palabra de Dios lo limpia y nos ayuda a nosotros a entender el propósito por el cual hemos sido creados y cómo nosotros podemos alcanzarlo. Número 4, aprendamos a vivir en la gracia de nuestro Dios. Debemos aprender a reconocer que solos no podemos lograr lo que nos hemos propuesto hacer, sino que requerimos de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es la gracia? Es el poder, es el deseo de hacer lo que el Señor ha destinado que nosotros hagamos, pero es necesario que nosotros seamos humildes. El Señor dice en su palabra que Él da gracia a los humildes. Necesitamos reconocer definitivamente con humildad que necesitamos de nuestro Dios. Muchas veces cuando nosotros nos comportamos de manera orgullosa decimos yo lo puedo hacer todo, yo controlo la situación, yo la manejo, yo manejo esta operación, yo sé cómo hacerlo. Y ahí es cuando nosotros caemos en el error. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios también que el Señor está allí lejos de los orgullosos. Entonces cuando Él se resiste al orgulloso no tenemos ninguna fuerza, no tenemos ni siquiera el sentido de dirección hacia donde podemos llegar con ese propósito que tenemos en nuestro corazón. Por eso es necesario que recibamos la ayuda del Señor, que seamos humildes para aceptar que necesitamos de Él para poder lograr hacer las cosas que tenemos que hacer. Ahora, tal vez nosotros empezamos a caminar con incredulidad y con inseguridad en cuanto a lo que el Señor nos ha dicho y nos ha hablado, pero es necesario que a partir de esa comunicación que tenemos con el Señor podamos, como lo dije anteriormente, crecer en la fe. Y el apóstol Pablo sí que sabía de todo esto. Él, una persona con tanto conocimiento, con tantos talentos, con tantas capacidades, el haber soportado tantos azotes, el haber soportado enfermedades, el haber soportado la cárcel, todo esto, él sabía que no tenía toda la capacidad del mundo en sus propias fuerzas para lograr conseguir lo que él consiguió en su ministerio. No, él mismo se lo declaró allí a su iglesia en Filipos. Le dijo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Si nosotros pudiéramos tener esta convicción en nuestro corazón, seríamos victoriosos. Todo lo podríamos hacer en Cristo porque Él nos fortalece. Pablo estaba allí reconociendo con humildad la incapacidad del ser humano, pero también estaba reconociendo con humildad el poderío de nuestro Señor. Todo lo podemos hacer en Cristo porque Él nos fortalece. Número 5, nosotros debemos aprender a depender del Espíritu Santo. Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos un común denominador y es aquella frase que dice: y el Espíritu de Dios vino sobre tal persona y logró conseguir tantas cosas, logró hacer lo que el Señor le había puesto a hacer, esa tarea para lo cual el Señor le había llamado. Es el Espíritu de Dios quien nos potencializa a nosotros para realizar todas aquellas cosas que debemos realizar.
Cuando nosotros vemos el caso de los apóstoles, por ejemplo, allí en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, encontramos una situación. Están ellos allí en la última cena, el Señor exponiendo, por supuesto, todos los acontecimientos ya del final de los últimos tiempos, lo que ellos podían llegar a vivir, la persecución, la muerte por hablar del Señor Jesucristo. Pero les dijo también que ellos no estarían solos, que Él enviaría al Consolador, que era necesario que el Señor fuese al Padre para que de esa manera viniera entonces el Consolador, aquel que los iba a llevar a toda verdad, aquel que les iba a recordar las palabras que Él les había enseñado, aquel que los acompañaría hasta el final de los tiempos. Y entonces todos los discípulos allí en ese momento podían estar extrañados de lo que estaba sucediendo. ¿Quién será ese Consolador? ¿Cuál será su aspecto? ¿Cómo vendrá? ¿Qué nos dirá? ¿Realmente estará enseñándolos lo que el Señor Jesucristo ya nos dijo y Él es el Consolador, no lo recordará? Bueno, cuando nosotros empezamos a ver después de la resurrección del Señor Jesucristo, esos 40 días que dice la palabra que estuvo con sus discípulos enseñándoles mandamientos a ellos después de su resurrección, encontramos allí el libro de Hechos en el capítulo 1. Se nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo les dijo a ellos: ustedes tienen una tarea importante por delante. Ustedes tienen ahora la visión del reino, no la visión solamente de Jerusalén o de Israel para ser alcanzada por el Evangelio, sino que mi visión es global, es para todo el mundo. Y entonces les amplió a ellos la visión de un pequeño caserío, de una pequeña comunidad, a todo el mundo. Les dijo que tenían que predicarles no solo a Jerusalén, no solo a Judea, sino también a Samaria y hasta lo último de la tierra. Cambió su visión para siempre. En su caminar con Él, el Señor les cambió sus pensamientos, el Señor le cambió, por supuesto, su visión, los fortaleció y ahora les estaba diciendo: ustedes no podrán hacer esto solos, ustedes no podrán hacer esto en su capacidad ni con sus talentos, sino que ustedes lo podrán hacer por medio del Consolador. Es el Consolador quien los potencializará a ustedes. Es a través de la fuerza y el poder de Él que lograrán llegar hasta lo último de la tierra. Y por eso vemos nosotros allí el gran día de Pentecostés. Como cuando el Espíritu de Dios vino sobre los apóstoles, ellos fueron revestidos de poder, de fuerza, de energía para poder predicar el Evangelio. Y vemos esa crecimiento exponencial del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, de las buenas noticias en todo el mundo. Incluso tú y yo hoy tenemos la oportunidad de tener ese conocimiento de nuestro Señor y Salvador gracias a esa potencia, a esa fuerza, a esa energía impregnada por el Espíritu de Dios allí en las primeras personas de la iglesia primitiva, los 12 apóstoles. Hoy te quiero hacer la invitación para que tú puedas empezar a decirle al Señor: Señor, quiero tener tu llenura. Espíritu Santo, quiero que llenes mi vida. Si bien es cierto, como dice Efesios capítulo 1 versículo 13, cuando conocimos del Señor Jesucristo fuimos sellados con el Espíritu de Dios, y por ser sellados por el Espíritu de Dios ahora tenemos la oportunidad de ser llenos a rebosar, embriagados por el Espíritu Santo, para que podamos actuar en el poder de su fuerza, esa energía, ese poder que solamente nos puede llegar a potencializar al máximo. Tú y yo no sabemos el potencial tan grande que tenemos, pero Dios sí lo conoce, y el Espíritu Santo sabe el método para poder darlo a conocer y podamos nosotros lograr alcanzar lo que no hemos alcanzado por nuestros propios límites. Así que quiero concluir con esto: el Señor muchas veces usa lo poco, lo pequeño, lo que ya no sirve, incluso la nada, para conseguir grandes milagros y hacer grandes cosas. ¿Sabes? El Señor crea a partir de su palabra.
tú y yo debemos creer en esa palabra. Tú y yo debemos aprender a creer que Dios cree en nosotros. Deja que Dios te lleve a su máximo nivel de potencia y tú no vuelvas a impedir con tus pensamientos de incapacidad que no lo lograrás. Recuerda, todo lo puedes hacer en Cristo que te fortalece, pero también recuerda lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Dice allí: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Recuerda siempre este versículo: es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor el que está en nosotros que aquel que ha venido a decirnos que no somos capaces. Es mayor el que está en nosotros que aquella noticia que nos ha dicho toda la vida, ese pensamiento que no lo lograremos. Es mayor aquel que vive en nosotros, que es Cristo Jesús. Somos potencializados por el poder que radica en nosotros, que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Quiero que me acompañes en esta oración. Cierra tus ojos allí donde tú te encuentres y le vamos a decir al Señor: gracias Dios por tu palabra, porque tu palabra fortalece nuestra fe. Señor, gracias por el poder que has depositado en nosotros, que es tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque podemos confiar en Él, en que todo lo alcanzaremos. Señor, gracias porque tú has declarado en tu palabra que todo lo podemos hacer en Cristo, porque tú nos fortaleces. Señor, gracias porque tú has dicho en nosotros que hemos vencido al mundo por el poder que está en nosotros. Señor, gracias porque tú habitas, Señor, en nosotros y nos llevas a realizar tareas que nunca pudimos imaginar, que no creímos que podíamos hacer, y lo podemos hacer, Señor, porque hoy reconocemos que dependemos de ti, Señor, de ti para todas nuestras tareas, para cumplir nuestras tareas personales, Señor, nuestras tareas laborales, de estudio, Señor, pero también para ejercer nuestro llamado, Señor, ese llamado que tú nos has hecho irrevocablemente a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por este momento tan especial. Bendice todos los hogares de aquellas personas que están viendo, Señor, este video en el nombre de Jesús. Ayúdale, Señor, suple sus necesidades, Señor, aquieta su alma, Señor, que ellos puedan escuchar, entender, Señor, tu palabra, para que puedan crecer en la fe, Padre de la gloria, y que este momento de crisis ellos no vean su incompetencia para manejarla, Señor, sino la potencialidad, Señor, que tienen en tus manos, porque tú habitas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ya no más incompetentes, somos victoriosos y valiosos para el Señor, y todo lo lograremos. Vamos a orar por peticiones, vamos a orar por peticiones de salud, por puertas laborales, por provisión, por restauración familiar. Vamos a seguir atando el espíritu de temor, de miedo, que está llegando a las casas, a nuestras familias, y por supuesto a ustedes, nuestros jóvenes y pequeños, porque también hay niños que nos ven, donde están temerosos, con ansiedad. Hemos recibido muchas peticiones a través de la emisora, de este medio, de los WhatsApp y redes sociales de la Iglesia Cristiana Pai, donde las personas nos piden: oren por ansiedad, oren por pánico, por miedo, por depresión. Y te invito a que cierres tus ojos en esta tarde y vamos a orar con fe, creyendo. Dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos has entregado en esta tarde. Bendecimos la vida de Ivonne, de su familia. Bendecimos la vida de estos jóvenes y estas familias que nos están viendo a través de este canal. Señor, declaramos victoria y con la autoridad que tú nos has dado, en el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte, atamos todo espíritu de ansiedad, miedo, depresión, incertidumbre, intento de suicidio, toda zozobra, toda angustia por el futuro, Señor, todo mal pensamiento que llegue, Señor, a nuestra mente de que esta crisis nos va a destruir. Hoy cortamos
encadenamos, atamos y echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, de nuestras vidas y de estas familias que nos están viendo, todo espíritu engañador, espíritu de miedo. Nada tienes que hacer en nuestras familias, porque el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que con la autoridad en el nombre de Jesús estás expulsado. Declaramos victoria, declaramos libertad y restauración para nuestra mente. Señor, queremos pensar tus pensamientos. Queremos que nuestro corazón esté sumergido en tu presencia, Espíritu Santo. Hoy declaro victoria. Hoy tu palabra nos ha persuadido. Hoy tu palabra ha penetrado lo más profundo del corazón de mis hermanos y ya está produciendo semilla de fruto. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hasta hoy tuvimos pensamientos de incompetencia. Hasta hoy tuvimos pensamientos incrédulos de no puedo, de no tendré, de soy incapaz, de que tengo miedo. No, a partir de hoy, con la palabra que tú nos has dado, Señor, podemos hollar serpientes y escorpiones. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Oramos por provisión, por restauración financiera. Atamos toda quiebra económica, todo endeudamiento, toda pobreza, espíritu de ruina. Lo anulamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que también como lo dice tu palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Señor, todo lo podemos hacer. Declaramos desde ya que será una semana de victoria. La semana que comienza este lunes, Señor, donde tú abrirás puertas, donde las nubes de los cielos, Señor, tú derramarás tu gloria y derramarás también bendiciones hasta que sobreabunden nuestras vidas. Señor, mira a esa madre que está preocupada por el comportamiento de su hijo en este momento. Declaramos victoria y declaramos restauración, porque dice la palabra en Isaías 65, Señor, que tú no nos diste hijos para la vergüenza, que nuestra generación no es para que sean delincuentes, que nuestra generación no es para que sean drogadictos, sino ni indigentes. Señor, declaramos que nuestra generación es bendita y poderosa, como lo dice el Salmo 112, verso 2 al 3. Así que estas personas, Señor, que están escribiendo peticiones en el nombre de Jesús, tú las concedes, cada petición, peticiones de sanidad, de restauración familiar, de restauración económica, de armonía en las familias, Señor, y de restauración emocional, porque tú estás activando, Espíritu Santo, en esta hora, vida, pensamientos buenos, pensamientos de paz y no de mal, porque tú eres nuestro Dios restaurador. Señor, te damos gracias, amén y amén. Si quieres conocer a Jesucristo y aceptarlo y recibirlo como tu Señor y Salvador personal, te invito a que hagas esta oración conmigo. Yo te voy a guiar, cierra tus ojos, tú la repites si nos estás viendo por primera vez. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido, consciente e inconscientemente. Creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres mi Salvador, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, pero también creo que tú resucitaste al tercer día de los muertos. Hoy te invito a que vengas a vivir en mi corazón. Y reconozco y declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Tú eres mi Dios. Estoy arrepentido, Señor. Lávame con tu sangre. Espíritu Santo, séllame con tu espíritu en esta hora. Tú vives en mí y mi vida no será igual. Mi vida será en victoria, mi vida será una vida de conquista, una vida de bendición, una vida de libertad, una vida donde por mi testimonio afectaré a los que están a mi alrededor. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, jóvenes, Dios los bendiga. Las personas que quieren seguir sembrando en buena tierra, los invitamos a que donen, hagan sus donaciones, sus transferencias a estas cuentas que aparecen en pantalla. Y porque el Señor bendice al dador alegre. Tenemos cuenta en Bancolombia, en Davivienda, y también una invitación para que mañana, muy a las 7 de la mañana, reciban esta palabra del apóstol Enrique Torra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, muy puntuales, 7 de la mañana, y a las 9 nos vemos por Facebook Live. Importante, si hoy hiciste la oración de fe en este WhatsApp que también está apareciendo en pantalla, te invitamos a que nos escribas. Queremos pastorearte, queremos comunicarnos contigo. Nos puedes solicitar consejería, hablar contigo, mandarte textos, mandarte palabras, los devocionales, que mucha gente nos lo está pidiendo. También es una invitación para que lo solicites en este WhatsApp. Que el Señor los bendiga. Feliz tarde y un abrazo para todos.